El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sacude el comercio mundial con aranceles altos a decenas de países. Las tarifas entrarán en vigor el próximo 7 de agosto. Nos vamos para Washington con Juan Camilo Merlano porque hay varias preguntas. ¿Por qué se da este cambio? Y Juan, ¿qué va a pasar con Colombia? Nicolás, hay algunos países que resultan muy golpeados, hay otros que están menos golpeados y si vamos a hablar en términos de una escala de dolor, para Colombia no es traumático, no es tan traumático. Hay que decir que nosotros nos mantenemos en el mismo arancel base que nos habían impuesto el pasado 2 de abril, el llamado Día de la Liberación. Eso no cambia. Es un arancel del 10%, se mantiene para Colombia y se mantiene también para un grupo de alrededor de 90 países. ¿Por qué hay este cambio en los aranceles? Porque el presidente Donald Trump había dado precisamente este plazo, enfocado en un grupo de países que reciben lo que él calificó como el arancel recíproco, que eran por encima de ese 10%. Allí hay países que salieron mejor librados, por ejemplo, el caso de Vietnam bajó del 46% al 20%, Indonesia bajó del 32% al 19%, pero hay otros países que continúan con un arancel mucho más alto, el caso de, Siria, Laos, Myanmar, estos tienen un arancel entre el 40 y el 41%, Suiza tiene un arancel del 39%. El criterio, según la Casa Blanca, es que aquellos países con los que Estados Unidos tenga superávit comercial, como es el caso de Colombia, se mantiene en ese arancel del 10%. Con los que tenga un déficit comercial pequeño, 15%. Y con los que tenga un déficit comercial mayor, ese arancel será más alto. El único caso que es la excepción realmente y que no se hace con criterios comerciales es Brasil, que debería estar en la base de arancel del 10% porque tiene déficit comercial con Estados Unidos, por motivos políticos, por lo que el presidente Trump considera que es una cacería de brujas en contra de Jair Bolsonaro, el arancel para Brasil es del 50%. También cabe destacar que Colombia puede tener una oportunidad en términos de algunos productos, como por ejemplo el café. Si bien el petróleo está exento de arancel, el café no está exento. Entonces, nuestros dos principales competidores, como por ejemplo Brasil y Vietnam, tienen un arancel del 20% y del 50%, del 50% para Brasil y del 20% para Vietnam. Allí Colombia tendría una oportunidad. Para destacar también de esta orden ejecutiva del presidente Trump, crea un nuevo arancel, un arancel específicamente para lo que ellos llaman como los transbordos o las triangulaciones, del 40%. Esto es para quienes busquen hacerle trampa a los aranceles recíprocos. Por ejemplo, China, si busca hacerle trampa a Estados Unidos triangulando sus productos a través de un tercer país, como por ejemplo México, esos productos triangulados tendrán un arancel del 40% y la Casa Blanca está ampliando la definición de qué es exactamente esa triangulación. Naturalmente, esta determinación del presidente Donald Trump está sacudiendo el mercado mundial. Las bolsas en sus futuros están cayendo, por ejemplo, el Dow Jones cae cerca de un 1%, Standard & Poor's también 1%, el índice Nasdaq, que es el que mide la tecnología, cae en un 1.12%, son las reacciones de los mercados ya sintiendo esta política arancelaria por parte del presidente Trump, que cabe destacar, los nuevos aranceles entrarán en vigor el próximo 7 de agosto. Pues Juan Camilo, vamos a detenernos porque esta es una de las noticias más importantes del día en materia de economía en el mundo. Entonces analicemos qué está pasando en nuestro país, cómo recibimos esta noticia. 6 de la mañana, 33 minutos. Para hablar de ello, a esta hora nos conectamos con Javier Díaz, presidente de ANALDEX, la Asociación Colombiana de Comercio Exterior. Presidente, buenos días. Daniela, muy buenos días. Un saludo para usted y para todos los televidentes. Bueno, 10% entonces para Colombia. ¿Cómo analizan ustedes, cómo reciben ustedes esta medida que se ratifica y en qué posición queda entonces con otros países frente a los productos que exportamos? Daniela, yo lo primero que diría es que imagine cómo están las cosas en el mundo que 10% nos parece un buen arancel. Creo que eso no lo habíamos vivido. Pero también hay que señalar que anoche, cuando conocimos la noticia, la primera interpretación, la lectura, porque la redacción de la orden ejecutiva no es clara, pensábamos que íbamos a tener un 20%. Ahí las cosas estaban mucho más complicadas. Entonces recibimos bien este 10% y creo que nos deja en una buena posición porque nuestros competidores, excepción hecha de México, tienen ese arancel del 10%. Y digo excepción hecha de México porque México todavía no ha terminado su negociación y por lo tanto
conserva un arancel de cero para algunas de sus producciones. En el tema aguacate, por ejemplo, ellos tienen 0% y es el gran vendedor de aguacate en los Estados Unidos. El resto de productos yo creo que quedamos relativamente o comparativamente con nuestros competidores en una buena posición. Claro, presidente, esto en cierto sentido se da por el desbalance comercial entre Colombia y Estados Unidos, lo que se llama el superávit comercial. Mire, yo tengo las cifras de las exportaciones del último año: Estados Unidos 19.000 millones, Colombia 17.000 millones. Tal vez este desbalance hace que tengamos ese arancel del 10%. Sí, no aparecemos dentro de los países que inicialmente Trump dijo, voy a poner aranceles para superar, modificar ese déficit que los Estados Unidos tienen en materia comercial con la mayoría de países. Nosotros les compramos mucho y ellos no nos compran o nos ponen barreras. Creo que no es la situación de Colombia. Colombia no le impone aranceles adicionales a los Estados Unidos. Tenemos un TLC que nos lleva a que tengamos en ese comercio 0% y nuestro balance comercial es en favor de los Estados Unidos. Hay que entender que en estas exportaciones petróleo pesa, pero petróleo está exceptuado, no tiene ese arancel del 10%. Entonces, creo que con esas consideraciones meramente económicas, pues estamos en una situación relativamente favorable frente a los Estados Unidos. Y en medio de ese ambiente favorable que usted nos explica, también se abre tal vez una oportunidad, lo podemos entender así, con países que tienen el mismo arancel que nosotros, que exportan tal vez los mismos productos, o cómo podría interpretarse este momento en materia de exportación. ¿Han pensado, de hecho, tratar de bajarlo entonces, de que no se mantenga, de que no sea definitiva esta decisión? Sí, yo creo que estos aranceles son temporales y se pueden disminuir o eliminar vía la negociación. Lo que no sabemos es en qué puesto de la fila, en qué prioridad estamos para desarrollar una negociación con los Estados Unidos, porque el presidente Trump claramente estableció 10 países que eran la prioridad. Ahí estaba China, la Unión Europea, Corea del Sur, pero nosotros no estamos en esos 10, entonces vamos a ver cuándo nos corresponde negociar. El objetivo sería que se nos respetara ese 0% de arancel que tenemos en el TLC. Nosotros no tenemos, repito, déficit con los Estados Unidos, entonces que se nos respeten esas reglas de juego. Y si ello no es posible, la aspiración sería excluir buena parte de los productos que nosotros vendemos a los Estados Unidos, productos que no tienen producción en los Estados Unidos. Por ejemplo, café no se produce en los Estados Unidos, ¿por qué no lo van a castigar? Y eso sí nos colocaría en ventaja si logramos eso frente a otros países, porque esta situación que tenemos hoy, que es ventajosa, es temporal. Hay que ver cómo terminan las negociaciones con los otros países y cuál será el arancel que finalmente se aplique. Claro, pero es que México ya nos tiene un camino muy avanzado en esa negociación con los Estados Unidos, y desde mi perspectiva pues se abre una posibilidad, por ejemplo, para exportar más café por los aranceles del 50% que van para Brasil, del 20% para Vietnam, pero sobre todo hablando también en materia regional, las flores, 15% de arancel para Ecuador, que es tal vez uno de los competidores regionales en Colombia para este producto. Esa negociación, si se hace más inmediata, ¿no abre una puerta para que Colombia se fortalezca más en materia de flores y café? Nicolás, así es. Coincidimos contigo en el análisis de que si logramos disminuir ese arancel, quedar en un arancel de cero o menor frente a nuestros competidores, claro que tenemos posibilidades de incrementar nuestras exportaciones a los Estados Unidos. Hay que tener en cuenta qué va a pasar con Corea del Sur. En los próximos días va a haber reunión con Corea del Sur, presidentes, y allí va a ser clave porque Corea del Sur es uno de los países prioritarios que tienen TLC con los Estados Unidos. ¿Cómo va a ser ese tratamiento? Yo creo que esa negociación con Corea del Sur, como termine, va a marcar
la ruta para los otros países que tenemos TLC con los Estados Unidos. La aspiración, repito, es tener cero o el arancel más bajo posible y de esa manera poder sacarle ventaja a nuestros competidores e incrementar nuestras exportaciones de café, de flores, de frutas, de pulpas, de manufacturas a los Estados Unidos. Javier Díaz, presidente de Analdex, gracias por estos minutos con nosotros para ayudarnos a entender el impacto de este 10% de arancel para Colombia de parte de Estados Unidos. Buen día. Daniela, muchas gracias.